Hoy vamos a ver la segunda parte de la introducción a la teología trinitaria, en la época de los Santos Padres. Quisiera comenzar con un texto que nos ayude a introducirnos en el tema, un texto de San Hilario de Poitiers. Es de su libro Tratado sobre los Salmos 1.3. Y dice así: la naturaleza de su impiedad, refiriéndose a los herejes, consiste en que en ellos consideran a Dios no en base a las revelaciones de Dios, sino en base a la subjetividad de su capricho. No se dan cuenta que inventarse a Dios es cosa tan impía como negar a Dios. Esta es la intuición de los Santos Padres. Decir algo que no sea realmente lo que Jesús ha dicho es peor que negar a Dios. Por eso la búsqueda, yo diría frenética, apasionada por el que resplandezca el esplendor de la verdad. Ahora, para poder entrar en tema, vamos a tratar 3 puntos. Uno, el contexto político, que cambia muchísimo desde el Concilio de Nicea en adelante, gracias a una serie de acontecimientos que se dieron un poquito antes y que propiciaron la convocatoria de esta reunión de los obispos a nivel de todo el mundo, este concilio ecuménico de Nicea. El segundo punto es el contexto religioso. ¿Qué es lo que cambia para los cristianos una vez que el imperio tolera y no solamente concede la libertad, sino que empieza a dar cada vez más apoyo y fuerza a la Iglesia? ¿Qué es lo que cambia dentro de la Iglesia cuando cambia la política? Y el tercer punto es la importancia de las declaraciones dogmáticas. ¿Por qué la necesidad de publicar los dogmas, de decretar los dogmas? Vamos a empezar con el primer punto, el contexto político. En el año 313, un suceso político cambia para siempre la fisonomía del Imperio Romano. Constantino y Licinio, que compartían el imperio, uno en Oriente y otro en Occidente, acuerdan en un coloquio en la ciudad de Milán decretar la libertad religiosa para todos los miembros del imperio. Esta decisión fue publicada en un edicto en el mismo año en la ciudad de Nicomedia por Licinio y pasará a la historia como el edicto de Milán. Constantino, poco a poco en su corazón, iba haciéndose cristiano, pero su mente era la de un emperador romano y se consideraba a sí mismo como el Pontifex Maximus, que es un cargo religioso, que es el sumo pontífice. Así ha pasado también al cristianismo como expresión. Eso ha estado presente, ese título ha estado siempre presente en todos los emperadores romanos, incluso antes, con Julio César, que no llegó a ser nunca emperador, pero se declaró como pontífice máximo. Él se consideraba así, y consideraba, como todo romano, que la religión es un asunto de Estado, que forma parte de la política. Su mayor interés político, el de Constantino y el de sus sucesores en el trono, con excepción de Juliano el Apóstata, su mayor interés político será el de afianzar y fortalecer el liderazgo y la estabilidad del imperio. La nueva religión, el cristianismo, deberá ocupar de forma más eficaz ese papel estabilizador y asegurar el auxilio divino al imperio. Es el contexto político en el que se desenvuelve la libertad y el inicio de los privilegios hacia la Iglesia. Pasando al segundo punto, en el contexto religioso, ocurre que una vez que el cristianismo no se ve perseguido, desaparecido el enemigo común, obliga a los cristianos a mirarse cara a cara y a poner a prueba todos sus recursos para sacar a la luz la verdadera doctrina cristiana, la ortodoxia.
comenzarán las primeras reuniones de los representantes de la gran Iglesia, de la Iglesia universal, de la Iglesia católica, para asegurarse que aquello que los cristianos oran, aquello que predican y aquello que celebran, sea realmente revelación de Cristo. Constantino quiere una iglesia estable y para ello, como Pontifex Maximus, convoca en el año 325 el Concilio de Nicea. Desde este momento, sus adversarios políticos intentarán debilitarlo dando apoyo a facciones cismáticas dentro de la gran iglesia. Y encontraremos a sus oponentes políticos dando apoyo, por ejemplo, a los arrianos. Los santos padres saben muy bien que está en juego. Lo que está en juego es mucho más que un equilibrio de poder en el imperio. Saben que el cristianismo no pasará de ser un movimiento religioso oriental más, en medio de las modas misticistas de la época, si no son fieles en la transmisión perfecta del mensaje de Jesús. Este es el interés de la ortodoxia. No es nada de tipo intelectual o ni siquiera jurídico, para que todos piensen y tengan un pensamiento único. Es que la verdad es solo una. Y si la Iglesia no celebra y no vive y no ora y no predica según esa verdad, el cristianismo se difuminará como una secta más. Pasamos así al tercer y último punto, un hito en la historia del cristianismo, las declaraciones dogmáticas. De este heroico esfuerzo de los santos padres nacerán las declaraciones dogmáticas. Estas sancionan realidades de fe que no son intuitivas, ni llegamos a ellas por la pura razón. Son fruto de la revelación divina. Por ello, las herejías crecerán como la cizaña, al mismo ritmo del trigo de los dogmas de la Iglesia. Las herejías, al buscar acomodar la verdad de la fe a la mentalidad ambiente, serán siempre más intuitivas y más inmediatas a la razón, más fáciles de entender. Son un intento de controlar, de poner bajo control el misterio de Dios. La gran tarea de los santos padres no será otra que la de no venderse a la mentalidad de la época ni a las presiones del poder político, que querrá controlar a la Iglesia a cambio de los privilegios otorgados, que culminarían en el año 392 con el decreto del emperador Teodosio, que sancionaría el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio. Todas las disputas de la época debemos verlas desde la pasión por la fidelidad de un grupo de cristianos luchando para que la luz de Cristo brille con todo el esplendor de la verdad.